Hola, buenas a todos. Os voy a grabar aquí un vídeo que trata sobre el problema de dominio en las funciones. Este vídeo, bueno, más o menos está para un nivel de cuarto de la ESO o primero de bachillerato, donde las funciones que van a aparecer pues van a ser funciones con denominadores, funciones con raíces cuadradas y funciones logarítmicas. Todas se deben de conocer ya para poder un poco entender este vídeo. Bueno, el problema de dominio, pues ya sabemos que las funciones pues tienen una variable independiente x y una variable dependiente y la variable independiente x pues hay veces que no puede tomar todos los valores, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí en esta función quisiera que la x tomara el valor 3, pues diría 1 entre 3 menos 3, 0. 1 entre 0 es una operación no permitida, por lo tanto el valor x igual a 3 aquí no lo podría tomar. Entonces este valor no estaría en el dominio porque no lo puede tomar. Pues se trata de ver para estos tipos de funciones cuáles son los valores de x que no puede tomar, o lo que es lo mismo, decir cuáles son los que sí puede tomar, que serán los que pertenecen a su dominio. Entonces, bueno, en principio nosotros vamos a trabajar, como ya he dicho, con los... hay otros factores que pueden influir en el dominio de la función, que son también el problema del cual provenga y también puede ser la voluntad del propio, de la propia persona que decida si una función vale o no para un determinado intervalo. Pero esos son dos casos que no vamos a ver hoy en este vídeo, solamente nos vamos a restringir a la imposibilidad que tenemos de realizar operaciones con este tipo de funciones. Os repito que las funciones que vamos a ver van a ser funciones con denominadores, funciones con raíces, y aquí un poco más abajo vemos un par de ejemplos de funciones logarítmicas, que son las únicas que van a tener restricciones de dominio en el nivel en el que nos encontramos ahora. Bueno, pues entonces, las restricciones de dominio, ¿vale? Las restricciones de todas las funciones que conocemos nosotros, de todas las funciones, pues, las funciones parabólicas, las funciones exponenciales, las funciones afines, las funciones lineales, de todas las funciones que conocemos, las únicas que van a tener restricción de dominio van a ser las funciones que tienen denominadores, ¿vale? Denominadores con la x, que será este caso de aquí. Aquí tenemos los casos en los que la x aparece en el denominador. Tenemos también cuando aparece la x bajo una raíz de índice par, ¿vale? Que serían estos casos de aquí. Y por último sería cuando, que sería el caso de aquí abajo, cuando la x está dentro del argumento de un logaritmo. ¿Vale? Que ese caso sería el que hemos visto aquí abajo. ¿Vale? La x aquí, pues está dentro de el argumento de un logaritmo. Ya sabéis que el argumento es aquello sobre lo cual afecta el logaritmo. Eso se le llama el argumento del logaritmo. Bueno, pues ya sabemos las funciones que tienen restricción de dominio. Es decir, si a mí, por ejemplo, me ponen un ejercicio donde me dicen, haya el dominio de la función, pues lo pongo por aquí, y igual a 2x más 3. Imaginaros que me dicen que calcule el dominio de esta función. Esta función yo no la identifico como ninguno de estos tipos, por lo tanto el dominio automáticamente es todos los números reales. Es decir, cualquier valor de x, yo le puedo dar a la x cualquier valor, el que yo quiera. Solamente van a tener restricciones de dominio este tipo de funciones que hemos visto aquí. Pero ahora vamos a analizar un poco cuál es el tipo de restricción que tiene cada una. Las funciones, el primer caso en el que tenemos la x como denominador, la restricción va a ser la imposibilidad que ya conocemos todos de dividir por cero. Ya sabemos que los denominadores nunca pueden ser cero porque no se puede dividir por cero. Por lo tanto, cuando aparezca un denominador en la x, ¿vale? El denominador, no puede valer cero. Por lo tanto, ¿cómo hacemos los ejercicios donde aparece la x en un denominador? Pues vamos a ver, vamos a hacer por ejemplo el ejemplo del caso A. Yo quiero que la x no sea cero. Bueno, aquí se puede hacer
a ojo, ¿no? Aquí simplemente observamos que la x si vale 3, 3 menos 3 va a 0 y el valor 0 no se puede dar al dominio. Por lo tanto, en definitiva, lo que consiste es que cojamos el denominador, el x menos 3, y lo igualemos a 0. ¿Vale? Esto es lo que yo no quiero, esto es lo que yo no quiero que ocurra. Pues voy a ver para qué valores de x el denominador es 0, que aquí es, como ya digo, trivial, x igual a 3. Y ahora este valor x igual a 3, que es el que hace el denominador 0, es el que tengo que quitar del dominio. Es decir, valdría cualquier x excepto este. Por lo tanto, el dominio de esta función será igual a todos los números reales excepto el 3. En definitiva, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que igualar el denominador a 0, calcular los valores que hacen 0 este denominador y quitarlos del dominio. Vale, vamos al ejemplo, ya estaría terminado, ¿vale? Este ejemplo de dominio, aquí no hay que representar los ejercicios de dominio, solamente hay que decir qué valores se le pueden dar a la x. Yo aquí a la x le doy cualquier valor real menos el 3 y esta cuenta se puede hacer, por lo tanto tendré un y asociado. Vamos al caso de abajo. Bueno, el caso de abajo, aquí se veía a simple vista que si la x valía 3, 3 menos 3 esto daba 0. Pero yo aquí no veo tan claro aquí para qué valores de x este denominador va a valer 0. Por lo tanto me va a impedir poder hacer el cálculo de la y, por lo tanto no estará en el dominio. Entonces yo lo que hago es coger mi denominador, que es este de aquí, x cuadrado más x menos 6, y voy a ver cuándo esto vale 0. En definitiva, esto se reduce a resolver una ecuación de segundo grado. Pues yo la resuelvo. Menos 1 más menos raíz cuadrada de 6 por 4, 24, partido por 2. Aquí sería 25, la raíz de 25 es 5. Será menos 1 más menos 5 partido por 2. Y me salen dos valores. Me sale un x sub 1 y un x sub 2. El x sub 1 sería menos 1 más 5. Son 4 entre 2, 2. Y menos 1 menos 5 son menos 6. Entre 2 menos 3. Es decir, que si la x vale 2 o si la x vale menos 3, este denominador va a valer 0. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Pues el dominio de la función van a ser todos los números reales, excepto estos dos, que son los que, al sustituirlos yo en la x, me hacen que el denominador valga 0. Es decir, es todos los números reales, quitando el menos 3 y quitando el 2. ¿Vale? Cuando se pone entre llaves, estamos indicando que es un conjunto con estos dos elementos, no es un intervalo, no confundamos. Además podemos hacer la prueba, ¿no? Yo sustituyo aquí, imaginaros que yo quiero calcular f, esta función imaginemos que se llame f, yo quiero calcular f de 2. Pues yo digo numerador 2 menos 1, 1. Y abajo digo 2 al cuadrado, 4. 4 más 2, 6. 6 menos 6, 0. ¿Veis? Esto no se puede hacer. Por eso el 2 no está en el dominio, porque al sustituir yo el 2 aquí me da 0 el denominador, por lo tanto no se podría realizar la operación. Por lo tanto, esta sería la solución a este ejercicio. Todos los ejercicios en el que la x aparezca en el denominador se hacen de la misma manera. Cojo el denominador, lo igualo a 0, hallo los x que hacen 0, el denominador, y esos son los que tengo que quitar del dominio. El dominio siempre va a ser todos los números reales, excepto los valores que hagan 0 el denominador o lo que es lo mismo que resuelvan esta ecuación. Bueno, pues esto sería el caso primero. Vamos a pasar al caso en el que la x aparece bajo una raíz de índice par. ¿Vale? Aquí tenemos estos ejemplos. Bueno, observamos que aquí la raíz es cuadrada, cúbica y es cuadrada. Este ejemplo lo he puesto porque a veces intentamos calcularle, se pone a lo mejor en un examen este tipo de ejercicio y intentáis calcular el dominio. ¿Vale? Aquí el dominio automáticamente, esta función no tiene ninguna restricción de dominio. Esto si queremos podemos ponerle ya que el dominio de esta función es todos los números reales. ¿Por qué? Porque la raíz es cúbica y las únicas raíces que tienen restricciones de dominio son las de índice par. Vale, bueno, pues para calcular el dominio de raíces cuadradas de índice par valdría 2, 4, 6, el 3 no tiene restricción, por lo tanto es todo R. ¿Cómo se hacen este tipo de ejemplos? Bueno, todos sabemos que para hacerle una raíz cuadrada cuarta de índice par a algo, ese algo tiene que ser un número mayor o igual que 0. O sea, cuando yo sustituyo a la x, el resultado de esta cuenta tiene que ser un número mayor o igual que 0. Porque si yo sustituyo el número y me da, por ejemplo, menos 4, la raíz de menos 4 no existe.
Por lo tanto, el radicando debe de ser un número siempre mayor o igual que cero. Los ejercicios donde aparecen raíces cuadradas de índice par se resuelven hallando los valores del radicando que hacen que sea mayor o igual que cero. O lo que es lo mismo, expresado con palabras, son los valores de x que hacen que el radicando es lo que hay debajo del signo radical, sea mayor o igual que cero. ¿Vale? En definitiva, yo lo que tengo que resolver es una inecuación. Yo tendría que resolver esta inecuación, que se supone también que sabemos resolverla ya. Una inecuación en este caso de primer grado, pues se resuelve despejando la x. ¿Vale? Sería 3x mayor o igual que 9, x mayor o igual que 9 entre 3 queda 3. Por lo tanto, los valores que yo le puedo dar a la x para que esta raíz cuadrada se le haga un número mayor o igual que 0 son los x mayores o iguales que 3. Así que el dominio de esta función son los x mayores o iguales que 3, que expresado en forma de semirrecta, pues son los x pertenecientes al intervalo, en este caso semirrecta, 3 más infinito. ¿Vale? También podemos comprobarlo, ¿no? Yo le doy, por ejemplo, a la x el valor 4, ¿vale? Yo digo 3 por 4, 12, 12 menos 9, 3. A 3 se le puede hacer la raíz. Pero sin embargo, si cogemos, por ejemplo, un x que no esté en el dominio, por ejemplo el 0, ¿vale? Vamos a coger un x que no esté en el dominio, yo digo 0 por 3, 0. 0 menos 9, menos 9. Raíz de menos 9 no se puede hacer. Por eso no se le pueden dar valores que estén fuera de este intervalo, porque harían que la raíz fuera negativa y las raíces de índice par de números negativos no existen en R. Vale, bueno, pues de forma análoga, pues resolvemos esta que es igual, ¿no? Tendríamos que resolver la inecuación 3x menos 4 mayor o igual que 0, que sería x mayor o igual que 4 tercios. Por lo tanto, el dominio de esta función es el intervalo que va desde el 4 tercios en adelante. ¿Vale? Esta sería la solución. Esta es una raíz cuadrada, pero como el índice es impar, pues el dominio automáticamente es todo R. Si fuera una raíz quinta, raíz séptima, el razonamiento sería análogo. Me da igual lo que hay aquí dentro. Automáticamente es todo R. Bueno, a no ser que lo que hubiera dentro fuera uno de los casos que hay aquí, un denominador o un logaritmo. El caso F, ¿no? Aquí este caso es un poco más complicado porque yo quiero saber para qué valores de x esto que hay aquí dentro, esta expresión, es mayor o igual que 0. Yo quiero saber cuándo la expresión menos x cuadrado menos x más 2 es mayor o igual que 0. Y esto se resuelve pues con las técnicas de resolución de inecuaciones de segundo grado. Yo en este caso, pues para resolver esta inecuación voy a utilizar un argumento geométrico, voy a utilizar que esto es una parábola, voy a calcular su raíz y voy a ver cuándo la parábola está por encima del eje X, ¿vale? Aquí no me voy a parar, se sobreentiende que esto ya se domina, o sabéis resolver este tipo de inecuaciones. Si no, bueno, pues también hay por ahí, tengo por ahí vídeos donde resuelvo este tipo de inecuaciones y se explican con detalle. Aquí tenemos que calcular las raíces de esta función. Serían menos b más menos raíz cuadrada de... Aquí si quisiéramos podríamos haberlo también cambiado de signo, si nos hubiera gustado más. De hecho creo que lo voy a cambiar, no voy a cambiar todo de signo, tiene un aspecto, sería x cuadrado más x menos 2. Ya sabéis que al cambiar de signo tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Y aquí me quedaría menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por 2, 8 partido por 2. Aquí me salen como solución, esto es la raíz de 9, que es 3. Me quedarían, por un lado, menos 1 más 3, que son 2, entre 2, 1. Me quedarían menos 1 menos 3, que son menos 4, entre 2, menos 2. ¿Vale? Pues yo sé que esta parábola tiene como raíces al menos 2 y tiene como raíces al 1. La parábola, como tiene el x cuadrado
que es positivo, pues sería así, para arriba. Y como yo quiero quedarme con los valores negativos, pues los valores que hace la parábola negativa son estos de aquí. Así que la solución de esta ecuación es el intervalo menos 2, 1. Por lo tanto, ese será el dominio. El dominio de la función es el intervalo menos 2, 1. Siempre se cierra con corchete porque la raíz cuadrada permite el valor 0 y el corchete es el que haría 0 el radicando. Vale, repito, este procedimiento podéis hacerlo también con la tablita de la factorización, como cada uno le resulte más fácil o más cómodo. Bueno, y por último, vamos a ver el caso de el último tipo de función que tiene restricciones en el dominio, que sería el de los logaritmos. Vale, los logaritmos tenemos que saber, recordamos que la función logarítmica o bien era así, o bien era así, ¿vale? Si la base del logaritmo era mayor que 1, era de este tipo, o si no era de este tipo. Pero en definitiva, el logaritmo siempre toma las x valores mayores que 0, ¿vale? Nunca puede tomar ni el 0 ni los valores negativos. Por lo tanto, en el caso de los logaritmos exactamente igual que el caso de las raíces de índice par, pero en lugar de ser mayor o igual que 0, tiene que ser mayor que 0. ¿Vale? Son los valores que hacen que el argumento del logaritmo sea positivo. ¿Vale? Positivo es mayor que 0, no mayor o igual. Pues nada, yo me iría aquí. Calcula el dominio de esta función. Yo identifico que es un logaritmo, por lo tanto su argumento, que es este, tiene que ser mayor que 0 y resuelvo esta ecuación. En este caso es de primer grado, paso la x para allá, son los x menores que 3. Pues el dominio de esta función será el intervalo que va desde el menos infinito hasta el 3 abierto. En este caso no se puede poner el corchete porque el 3 no está incluido. Nos vamos al caso de abajo. Donde el argumento en este caso es un polinomio de segundo grado que yo quiero que sea positivo. Voy a utilizar el mismo método que aquí. Bueno, aunque aquí las raíces se ven muy fáciles, a las raíces no voy a resolver la ecuación porque se ve esto una identidad notable. Las raíces se ve que son el 2 y el menos 2. Así que yo dibujo aquí el menos 2, dibujo el 2. Esto es una parábola invertida porque tiene la x cuadrada un menos y yo quiero que la parábola esté por encima del eje x. Por lo tanto, mi solución es el intervalo menos 2, 2. El dominio de la función f es el intervalo menos 2, 2. En este caso, ojo que es abierto. Porque repito que el logaritmo no permite el valor 0. Y si yo aquí pusiera un 2, me quedaría 4 menos 2 al cuadrado, que es 4. 4 menos 4, 0. Y el logaritmo al 0 no se le puede hacer. El logaritmo de 0 no existe. Entonces, bueno, recapitulando un poco, los ejercicios de dominio, donde hay problemas en el dominio, hay restricciones en el dominio, se reducen a 3 tipos de funciones, que son las funciones donde la x está en el denominador, las funciones donde la x está como radicando de una raíz de índice par, o las funciones donde la x está como argumento de un logaritmo. En el primer caso, el dominio serán todos los valores que no anulen el denominador. Como yo quiero todos los valores que no anulen, busco los que no anulen, busco los que lo anulan y los quito. En el caso de que la x esté como radicando de una raíz de índice par, los valores que puede tomar la x son aquellos que hagan el radicando mayor o igual que 0. Entonces se reduce en resolver esta inecuación. Y en el caso del logaritmo, pues exactamente igual que los de índice par, pero en lugar de resolver la inecuación con el mayor o igual que 0, la resuelvo con el mayor que 0. Porque el logaritmo solamente permite valores mayores que 0. Entonces, el primer tipo se suele resolver con una ecuación y los dos tipos siguientes se suelen resolver con inecuaciones. Hay que dominar, pues, los dos cálculos, tanto el de la ecuación como el de la inecuación.